Ok, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí hoy para nuestra lección, la lección 5. Y ahora estamos en el año nuevo también. Entonces, feliz año nuevo. Gracias por estar aquí estudiando juntos la Biblia. Muchas gracias. Am, Hoy tenemos la quinta lección de la llegada del Salvador y voy a compartir un poco de este tema después de la oración. Entonces, oremos. Amado Jesús, gracias por llamarme a través de tu palabra. Perdóname cuando no confío en tu poder para ayudarme y para salvarme de mis pecados. Hazme volver a tu palabra, la Biblia, para leer cada día las pruebas de tu infinito poder. Enséñame cómo les enseñaste a los discípulos y ayúdame a creer y confiar siempre en ti. Amén. Muy bien. Entonces, la lección 5. Hoy tenemos el primer milagro de Jesús, de Juan 2, 1 a 12. Y tenemos estos objetivos hoy. Usar el método de las 4C para leer y entender Juan 2, 1 a 12. Analizar la importancia de captar para compartir el Evangelio. Captar es nuestro enfoque para la lección 5 y lección 6. Y también creer ejemplos de captar para Juan 2, 1 a 12. Ustedes van a tener tiempo en grupos pequeños para compartir ideas de captar para esta historia. Entonces, esto es otro objetivo que tenemos hoy. Entonces, primero vamos a empezar con esta historia, la historia de hoy, de Juan 2. Y la introducción, voy a tener una introducción hoy de captar el gancho que nos lleva al tema del día. Hoy es un poco diferente, es una lluvia de información. Entonces, vamos a tener como 5 minutos para mencionar todo lo que sepamos de José y María de la Biblia. Entonces, am, pide que cada estudiante comparte una cosa para que todos puedan compartir algo si quieren. Y esto, sí, es simplemente esto. Ustedes van a compartir algo que sepan de María, de José, de la Biblia. Entonces, por favor, una cosa y después vamos a continuar con la próxima persona. Y sí, vamos a tener muchas oportunidades de compartir algo de estas personas, María y José. Entonces, ¿quién quiere empezar con algo de María o José o los dos? Nelly, está abierto su micrófono. ¿Quiere empezar? Tal vez no. Ya, profe, Ahora sí. empiezo. Sí, lo que pasa es que estoy organizando aquí esta locura que tengo en el cuarto, pero ya. Empezamos con, ya va, aquí tenemos, ya va, profe. Sí, Nelly, solo tiene que compartir algo que sepa sobre María o José o los dos, am, y después podemos continuar con otra persona. ¿Puede empezar con el punto principal de la historia? Pues más adelante sí, vamos a tener esta Ah, pregunta, pero en este momento no. y entonces empiezo con como con las estrategias.
Sí, estamos en la parte de captar. Y para captar la atención, tenemos una lluvia de información. Entonces, estoy pidiendo información de María o José. ¿Qué sabemos de estas personas de la Biblia? Bueno, Entonces, sabemos que María, la madre de Jesús, muy bien. guardaba muchas cosas de su hijo en su corazón. Por Excelente. eso Sí. que ella confiaba en él porque ella sabía el compromiso, la obediencia que ella adquirió al momento que el ángel le habló para decirle que en su vientre iba a llevar al Hijo de Dios, pues. Y ella sabía la calidad de compromiso que tenía y la persona que tenía como hijo. Por eso es que en la boda de Canaán, ella confiadamente se acercó a él para pedirle que solucionara el problema, porque para esa época era una gran vergüenza que se acabaran las provisiones, pues, o las cosas de la fiesta. Entonces, había una unión muy buena ahí entre las dos familias y ella, pues, confió en, como quien dice, en su hijo y sabía que él podía solucionar el problema, a pesar de que era licor. A pesar de que era licor, ella no lo vio como así, como dice, como dice, de emborracharse ni nada, simplemente de, de demostrar, pues, o de ayudarlo como él le dice, no ha llegado mi hora, pero sin embargo ella le dijo a los personajes, hagan todo lo que él dice, porque ella confiaba plenamente en, como dice, en la fortaleza, en las bendiciones que él traía, en todo. Ella guardaba muchas cosas de él en su corazón. No como una madre así que andaba diciendo, este es mi hijo y él tiene esto y esto. No, ella todo lo guardaba. Con mucho celo guardaba porque ella sabía quién era él y confiaba. Ese es mi aporte. Sí, sí, gracias, Nelly. Sí, entonces, sí, esto es mucha información sobre María. Excelente. Vamos a continuar con los demás que quieren compartir y estamos compartiendo una cosa de María o una cosa de José o los dos tal vez y vamos a continuar con cada persona después. Am, entonces, algo más. Entonces, sabemos que María sí es la madre de Jesús y es ahí en esta boda, en la historia de hoy. Régulo, adelante. Buenos días para todos. Feliz año. ¿Cómo está, pastor? Espero que, bueno, que el año viejo se haya ido lo mejor posible y el nuevo que entre con el mayor brillo y la bendición de Dios para usted, su familia y para todos. Este, bueno, quiero aportar lo siguiente a los dos, María y José. En cuanto a María, primero, bueno, es la mujer seleccionada por Dios, joven, virgen, engendró en su vientre el Hijo de Dios, aceptó con humildad su responsabilidad y fue la guía en los primeros años de vida de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a José, bueno, es el hombre que sería el esposo de María, apoyó a su esposa para el cumplimiento del mandato divino y aceptó con humildad, con fe, lo que Dios había, bueno, había realizado y aceptó las palabras de nuestro Señor para el cumplimiento de lo ya escrito. Listo, pastor. Muy bien. Gracias, Régulo. Adelante, Pedro. ¿Algo más de María o José? Pedro, no está funcionando el audio. Am, no sé, tal vez sin video sería Buenos mejor. días, desde Argentina. Disculpe, no tengo para levantar la mano. ¿Cómo le va? Sí, bien, Natalia. Sí, estamos
Am, un momento, lo siento. Estoy escuchando a Pedro, pero no puedo. No puedo oír nada. Lo siento, Pedro. Am, sí, entonces vamos a continuar con María Elena y después Natalia. Bueno, profe, algo que leímos, aprendimos de José, que fue muy humilde, obediente, cuando el ángel se le aparecía siempre y le decía que María era bendita, ¿verdad? Que había sido elegida por el Señor para traer a su hijo a este mundo. Veíamos que siempre, conocemos pues que siempre José fue muy obediente a todo lo que el ángel le decía y fue temeroso a Dios. Y lo que más me enfoco en José, que él era un carpintero y él enseñó a Jesús su trabajo. Y creo que fue un padre ejemplar. Muchas gracias. Sí, muy bien. Humilde, un carpintero, excelente. El padre de Jesús, muy bien. Ah, Bueno, ¿cómo les va? Feliz año para todos. Desde Argentina recién me puedo conectar. Bueno, lo que yo siempre enfoco en lo de José, por ejemplo, primero que era descendiente de la tribu de Judá. Es muy importante porque para que a María no se le cuestionara que venía desde ahí el Salvador, ¿cierto? Porque si bien sabemos que vino del Espíritu Santo, él necesitaba en la tierra, Jesús necesitaba en la tierra tener un padre terrenal. José cumplió con todas esas expectativas de papá, guiándolo, llevándolo a la sinagoga y a seguir todas las costumbres que tenían los judíos, le enseñó le enseñó desde su humildad a ganarse la vida también como carpintero, le enseñó su oficio. Entonces, para mí José fue un buen papá, o sea que el Señor no solamente eligió a María por ser una niña que era devocional, que era virgen, que era una buena persona, sino que también miró al varón que iba a acompañar a María en esto, porque imagínense que para ese tiempo era muy difícil de que se pudiera estar con una persona que ya había tenido relaciones con otra o ella ya venía embarazada, ¿cierto? Él también en la obediencia, yo destaco de José, la obediencia que tuvo al escuchar al ángel, porque como ser humano, él duda y la quiere dejar a ella, dice la palabra del Señor, él la quiere dejar en secreto, pero en sueño Dios se le aparece y le dice que ella está esperando del Espíritu Santo y bueno, y después todo lo que el Señor le habla a José en particular, diciéndole, bueno, te tienes que trasladar de esta ciudad a esta, tienes que hacer esto, y José acatando la orden de todo lo que el Señor lo mandaba. O sea, la obediencia viene desde José, también incluida en su hijo, en Jesús. José, muy obediente. Y María, bueno, una sierva de Dios, dice la palabra también, que ella era una mujer humilde, sierva de Dios, inclusive cuando le habla el ángel, ella ahí inmediatamente dice que va a servirlo al Señor. O sea, en ningún momento se negó, sí tuvo dudas, pero inmediatamente le creyó. O sea, muy dispuesta María. Y también María fue mamá de otros hijos, no solamente de Jesús. Siguió cumpliendo su rol como mamá de otros, después de que Jesús ya quedara como el Mesías, se descubriera que era él el Mesías. Bueno, eso es lo que yo más o menos he visto. gracias, Natalia. Muy bien, entonces, pues hasta ahí tenemos, pues María, la madre de Jesús, José, el padre de Jesús,
Los dos creyeron y obedecieron los dos cuando los ángeles les hablaron. Am, También humilde, los dos humildes. Am, María, una virgen. Y pues, ¿qué más? Oh, carpintero. José se dedicaba a la carpintería. Y los dos de la familia David. Tenemos estas cosas hasta ahí. Juanita, ¿algo más de María y José? No, te iba a decir que también María era la prima de Elizabeth. Mm, muy bien. Elizabeth fue la que le dijo, bienaventurada eres tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Elizabeth. Muy Eso es lo que bien. quería decir. Ujú. Sí, la prima de Elizabeth. Excelente. Am, sí, vivieron, pues son de Nazaret también. Sabemos esto. Vivieron en Belén un rato, también en Egipto. Un poco tiempo con Jesús y después en Nazaret. Am, sí, muy bien. Entonces, vamos a continuar con la próxima parte de nuestra lección. Esto es la captar, el captar. Pues estamos pensando en María y José. Hoy, pues, hoy tenemos María en la historia. María está ahí en la boda con Jesús. Y ah, sí, entonces ella tiene un rol, un papel en esta historia también. Continuamos con la parte de contar. Voy a contar la historia. Ustedes ya han visto esa historia, han escuchado en el video, leído han leído en sus Biblias también. Y esto es otra oportunidad de escuchar a esta historia. Entonces, Juan 2, 1 a 12, una boda en Caná de Galilea. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba ahí y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que él les diga. Había ahí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, se fue a Capernaum, acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos.
y ahí estuvieron unos cuantos días. Entonces, eso es la historia de hoy. Vamos a continuar con la parte de considerar. Con 6 preguntas repasamos los hechos de la historia. Y recordamos que nuestro enfoque hoy y la próxima clase es captar. Entonces, sí, vamos a contestar estas preguntas de considerar y consolidar, pero después vamos a tener tiempo para captar, hablar de este tema de captar. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Diana, adelante. Buenos días. Bueno, los personajes son María, Jesús, los discípulos, los sirvientes, el esposo, los hermanos de Jesús y los judíos. Ok, muy bien, excelente. Gracias, Diana. Para la próxima pregunta, entonces, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Pedro, ¿quiere contestar? Vamos a ver si está funcionando el audio. Parece que no. Lo siento, Pedro. Pastor, faltó entre los personajes maestra Sala, maestro Sala, Ok, el que sí, probaba tanto el vino como la comida. sí, Y los objetos principales, ya que el hermano no intervino, está el vino, el agua y las tinajas de piedras donde hacían los rituales, o sea, el agua donde los objetos que utilizaban para la purificación. Esos sí, son los principales. sí. Muy bien. El vino, las tinajas, el agua, excelente. Ok, ¿dónde ocurrió la historia? Juanita, ¿quiere compartir? Está en mudo el micrófono. Dios le bendiga. En Caná de Galilea. Muy bien. En Y Caná de quería Galilea. decir, y quería decir también que el objetivo están los cántaros también. Están las tinajas de piedra, el vino y los cántaros. Ok. Gracias, Juanita. Sí, Muy bien. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Alguien tiene esta respuesta? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Ahí no dice cuándo ocurrió la historia, pero sí dice que Jesús iba empezando su ministerio y tenía 30 años. Sí, ¿Cómo se colocaría? Tenía Jesús 30 años cuando sucedió su primer milagro. ¿Sería así? muy bien. Sí, entonces sabemos, estamos en el inicio de su ministerio, el ministerio de Jesús. También dice al tercer día se celebró una boda. Entonces sabemos esto, pero sí, esto es lo que tenemos, el Pero inicio sería al del tercer día ministerio. de que él empezó como a su ministerio, así, Ujú. Sí, así. Ujú. Listo. muy bien. Ok, esto es cuando ocurrió la historia. María Elena, ¿quiere comentar algo más? Sí, profe, iba a decir eso justamente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Al principio de su ministerio, eso fue, dice la Biblia, el primer milagro para nuestro Señor. Gracias. Muy bien, sí. Y Pedro, vamos a ver si funciona el audio ahora.
Ahora está en mudo el micrófono, pero si puede abrir el micrófono, podemos ver si está funcionando o no. En este momento parece que no. Continuamos. Continuamos con el problema. Entonces, ¿cuál es el problema de esta historia? Y se soluciona el problema. Juanita, ¿quiere comentar? Sí, pastor, el problema fue que se terminó el vino y al terminarse el vino era un motivo de vergüenza. Y el problema se solucionó cuando Jesús envió a llenar las tinajas de agua y entonces los sirvientes se la llevaron al maestro de sala, que era el mayordomo en ese momento de la fiesta, de la boda. Sí, muy bien, Juanita. Sí, las bodas son fiestas de muchos días. Entonces, sí, es un problema no tener una bebida para la gente. El vino es muy común en este tiempo como una bebida normal durante el día. Am, Muy bien, entonces sí, Jesús hace un milagro y provee vino para la boda. Excelente. Vamos a continuar con las últimas. Disculpe, pastor, ¿puedo acotar algo? Oh, sí, adelante, ¿Puedo María. acotar una pequeña cosita? Cuando María le dice a Jesús que convierta el vino, o sea, que haga algo, él le dice que qué es lo que quería ella. Entonces le dice que se había acabado el vino. Dice, todavía no es mi hora, le dice él. Pero María es como que lo hace reaccionar como mamá a Jesús para que él empiece su ministerio. Yo pienso que el papel de María fue fundamental para decirle, bueno, ya estás listo, una cosa así. Es lo que yo tomo de parte de la mamá de Jesús. María creo que fue muy importante para que él ya empezara con su ministerio, se decidiera a empezar con su ministerio, empezando a hacer este milagro del vino. Sí, gracias, Natalia. Excelente. Entonces, Juanita, ¿algo más para Sí, compartir de la sí, mamá? es que lo que sucede es que yo entiendo la parte de la que la hermana está exponiendo, pero lo que sucedió en ese instante, en ese momento, está en las otras preguntas. Y cuando la madre de Jesús le, le pidió al que le dijo que se le había terminado el vino, cuando él le dijo que no había llegado su hora, él no se estaba refiriendo a hacer el milagro, sino él se estaba refiriendo a que todavía no había llegado el momento de su muerte. Eso era lo que se estaba refiriendo cuando le dijo así a su madre. Sí, su ministerio ya había comenzado porque ya él había sido invitado a las bodas, pero ese fue el primer milagro que él hizo en ese momento, primer milagro. No fue que la mamá, ¿verdad?, le impuso, sino que él lo hizo, él mismo decidió hacerlo. Al ver, ¿verdad? No quiero explicar la razón de María al pedirle lo del vino, porque ese es lo que yo capté y lo quiero hablar ahorita. Así es. Él lo hizo más que todo como para, es como, nadie se dio cuenta, pero sus discípulos se dieron cuenta y él lo que quería era que ellos supieran y confiaran en él, pues, que él era Dios y que él podía solucionar cualquier problema, por muy pequeño que fuera o por muy grande que fuera. Pero ya su ministerio había empezado. Ese fue su primer milagro. Ujú. Sí, y sí, Juanita, no estoy seguro si él solo está pensando en su muerte en esta historia.
con como su tiempo no ha llegado todavía. Pues también podemos pensar en esta historia simplemente que está diciendo que mi hora de mostrar mi poder no ha llegado, o mi hora sí, mostrarme como Sí, Dios es que no ha llegado. darse a conocer como tal, ajá, de que lo conocieran como lo que él es, pues, no era la hora. O, Pero él es obediente, sí, fue obediente, cordero, obediente. o también mi hora de ministerio a la gente no ha llegado. Pero en algunos momentos sí. Um, Pastor, sí, mire, pero pero no no estoy podemos ver seguro cómo, en este punto, Juanita. Um, pastor, mire, yo veía la historia cuando uno lee este evangelio, que es muy bonito, por cierto, porque da inicio al ministerio de Jesús. Pero cuando uno lo lee, uno ve, mm, no sé, como cuando una madre o cuando uno está reunido con la familia, la madre y sus hijos, y surge un problema en la casa, la madre siempre busca un apoyo. ¿Y a quién busca el apoyo? Del hijo. Entonces, yo veo más allá de una predisposición o un cálculo para que Jesús iniciara. Es una historia que relata la pureza de la relación madre-hijo. ¿En qué sentido? Bueno, hay un problema, hijo, en la fiesta. Posiblemente María formaría parte o no de esa familia o de esa comunidad en donde se está realizando el matrimonio. Pero yo veo que es la relación madre-hijo cuando ella le pide a su hijo, sabiendo la capacidad que tiene, hijo, ¿será posible? Estoy haciendo una metáfora. ¿Será posible que tú ayudes a esta gente porque se presentó el problema? Es una ingenuidad. Claro, por eso es que él reacciona, como diciendo, no es mi momento. Pero claro, es una petición de una madre entre un problema. No es que estaba calculado, es lo que yo quiero, digamos, resaltar, sino que se presentó el problema, la madre angustiada, en este caso la madre de Jesús angustiada ante el problema, quiere ayudar, encuentra a su hijo, sabe de la capacidad de su hijo y le dice, hijo, ayudémosle. Y él, obviamente, la respuesta que da no es, pero acepta de una u otra forma, y ni lo acepta, porque prácticamente María lo obliga cuando le dice a los sirvientes, hagan lo que él les dice. O sea, prácticamente María le dijo, hágalo, hazlo, hijo, por favor. Prácticamente lo comprometió. Ese es el término. Entonces yo veo que ese pasaje, más que, digamos, que algo calculado, es, es la relación madre-hijo que existió, y que en esa relación madre-hijo, la madre pidió un favor y el hijo lo hizo, empezando así su obra ministerial. Pero no fue algo calculado lo que yo quiero expresar. ok, gracias. Sí, y tenemos pues en esta historia, sí, María está pensando en esta boda. El problema que está ahí, que ellos no tienen vino, y Jesús está pensando en su ministerio y um, mostrar su poder a sus discípulos en este momento. Muy bien, Pedro, vamos a intentarlo otra vez con el audio. Vamos a ver si funciona. Desafortunadamente no está funcionando. No puedo escuchar. Lo siento. Lo siento, Pedro. Vamos a continuar con las próximas preguntas. Vamos a pasar por estas preguntas un poco más rápidamente para que tengamos tiempo al fin de la clase para
la parte de captar. Otra vez vamos a hablar de este tema de captar. Entonces, ¿cuál es el punto principal de la historia? Jesús muestra su poder al hacer su primer milagro. Esto es el punto principal de la historia. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Quién quiere comentar sobre esta pregunta? Yo no veo pecado, pastor, profe. ¿Ok? Yo no veo pecado, yo más bien veo una demostración de una buena comunicación de madre e hijo. Ujú. Sí, entonces, si no vemos un pecado en la historia, tal vez todavía podemos pensar en un pecado que podemos confesar o algo así. Entonces, podemos pensar en algo de la historia y pensar de nuestras vidas y qué es un pecado que puedo confesar en mi vida, tal vez. Diana, adelante. De pronto la incredulidad, que Dios nos ayude a tener mucha fe y creer en los milagros que Él nos realiza en cualquier momento. Mm. Muy bien, Diana, gracias. Sí. ¿Regulo? Pastor, mire, yo pudiera responder esa pregunta lo siguiente. Hay algunas veces que a uno lo aturden los problemas, las, las cosas inesperadas que hay en la vida. Y uno algunas veces se aferra a tratar de resolverlo por uno mismo, sin pensar que Dios está ahí con nosotros y que Jesús también, y que uno en acto de fe pedir la ayuda, que seguro viene y va a ser una ayuda de calidad. Eso es lo que yo pienso. Gracias, Regulo. Juanita, ¿quiere comentar sobre esta pregunta? Yo también veo la incredulidad, porque la razón por la que Jesús hizo el milagro era porque todavía los discípulos no habían conocido verdaderamente quién Él era. Y Él Ujú. hizo el milagro, y cuando entonces Él hizo el milagro, los discípulos creyeron en Él, y no solamente los discípulos, sino también María, su madre. Ujú. Muy bien, Veo gracias, ahí Juanita. el carácter, profe, el carácter, la confianza y la fe. Bueno, eso es lo que nos falta a nosotros. Confiamos poco, tenemos poco carácter, no tenemos autoridad, como ella se dirigió a él, se acabó el vino y hagan lo que dice, ya. Fue ahí un carácter firme, una confianza y fe en que todo se iba a solucionar. Entonces no tenemos el carácter suficiente, no tenemos fe y no tenemos confianza, a pesar de que leemos su palabra, de que vemos sus milagros, de que vemos todo lo que él hizo, nos aturdimos, como dijo el hermano, nos descontrolamos, tratamos de arreglar las cosas por nuestros propios medios, sabiendo aún nosotros que por nosotros mismos no hacemos nada, que siempre vamos a doblar rodillas y a buscarlo a él, porque él es el único que nos puede guiar, nos puede llevar. Entonces, sí, la falta de carácter, de confianza y de fe es el problema que nosotros tenemos. Lo digo a título personal, pues. Gracias, Nelly. Miguel, adelante. Miguel Quispe. Buenos días, pastor y hermanos. Bueno, yo considero que el pecado que podemos ver aquí puede ser la reunión social donde había mucha bebida, ¿no? Aunque consideramos que allá en Medio Oriente, y estamos hablando en la tierra del Señor, la cultura es cultura vinícola, pero para nosotros ya es una cultura alcohólica en el continente, pues tener ese tipo de reuniones y tener este tipo de la bebida que
se nos puede hacer normal en nuestras reuniones, no sería lo correcto. Eso sería el pecado para mi vida. Entonces ya nosotros tenemos que actuar de esa manera, sino más bien considerarlo. Estamos viendo el primer milagro de Jesús, que le llevó también a los hermanos, a los discípulos, a creer, a afirmar fe. Puedo. Ok, gracias, Miguel. Sí, podemos pensar en el alcoholismo. Sí, tomar demasiado. Sí, excelente. Ok. Continuamos con la próxima pregunta. ¿En qué versos y palabras de esa historia veo el amor de Dios para conmigo? Amén, pastor. Cuando usted me diga, porque no tengo para poner la manito. Está bien, adelante, Natalia. En la historia veo el amor de Dios en la gente que se había reunido en ese lugar, en el tener misericordia de que no fueran avergonzadas las personas que estaban con María, que eran las que habían realizado la boda. Y también veo de que Él suple la necesidad que necesitamos diariamente. Por ejemplo, en ese momento era la necesidad del vino porque se había terminado, pero en nuestra vida nosotros tenemos necesidades económicas y espirituales también. Y de darnos cuenta de que la única manera es pidiéndole al Señor que Él en su gran misericordia nos concede. En eso yo veo el amor de Dios. Que Él suple las necesidades nuestras, espirituales y económicas también, según su voluntad. Porque si no es voluntad de Él, nosotros podemos pedir mucho, pero si no es voluntad de Él, no nos va a conceder lo que nosotros queremos. Así que yo veo el amor de Dios en mi vida, en esta historia, cuando yo necesito algo y se lo pido y el Señor inmediatamente concede la petición que necesito. Sí, sí, Él provee para nosotros, también para la gente en esta boda. Muy bien. Otra respuesta para esta pregunta. Juanita, está en mudo el micrófono, Juanita. Tal vez no contesté lo mismo que contestaron mis hermanos, pero yo vi el amor de Dios cuando él dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y le dice, no ha venido mi hora. Ahí yo veo el amor de Dios en esa parte. Cuando le dice a María, que es su madre, le dice mujer, le dice, no ha venido mi hora. No había llegado el momento de él manifestarse todavía. Le estaba tratándola a ella con amor. Si fuese sido otra persona, tal vez le hubiese contestado con dureza, pero no. Él le contestó con amor y con respeto, ¿verdad? A María en ese momento, la cual era su madre. Ujú. Gracias, Juanita. Muy bien. Nelly, ¿quiere comentar algo? Yo solamente anoté los versículos. Anoté el versículo 5 del capítulo 2, el versículo 7, 8 y 9, que es donde él hace la petición, ella le hace la petición y él asume el compromiso y se habla con los que servían, pues, y le dijo todo lo que tenían que hacer, como para responder a la petición de su mamá. Ahí es donde está el amor de Dios para mí. Muy bien. Excelente. Entonces, sí, podemos ver el amor de Dios en esta historia. Sí, y también cuando estamos pensando en su poder y en amor,
Jesús utiliza su poder en amor para servir a otros y para fortalecer la fe de sus seguidores. También es otro ejemplo. Yuraima, ¿quiere aportar algo? Sí, sí. Buenos días. ¿En dónde veo el amor de Dios en esta historia? Lo veo en el 46. Veo mucho amor de Dios, mucho algo bueno. El Hijo de Dios y el Rey de Israel, el que salvaría al mundo, el que vino de Nazaret. Y este Hijo de Dios para la salvación deseamos. Otro amor de Dios, ¿no? Entonces, lo une. Él sabe lo que sentimos y lo que pensamos. Y Natanael, en quien no había engaño, fe era honéstica, por las diera. Gracias, Yuraima. Um, 48, Natanael, pensamiento. sí, lo siento, Yuraima, es un poco difícil escuchar. Está cortando el audio a Y veces. Natanael con un corazón del Mesías. Veo un poquito que tiene perdón, profesor, 50 al 51 en adelante, el cielo y los ángeles de Dios, la gran verdad parece empírico. Hay un solo Dios y un solo Cristo. Oh Dios. En Mateo 3:16, como ocurrió allí y se cumplió 64:1. Oh, y rompiese, bueno, hasta hay mucho amor de Dios, pero amor. Gracias, Yuraima. Lo siento, sí, estaba un poco difícil escuchar. Estaba cortando a veces durante el audio. Entonces, pero gracias por compartir. Vamos a continuar con un comentario más de María Elena y después voy a compartir una respuesta a la última pregunta para que podamos continuar con el captar. Entonces, María Elena, ¿algo? ¿Algo más? Sí, profe. Veo en el versículo 8 el amor de Dios a mi vida, porque dice la escritura que Él sacó el mejor vino para esas personas, Él dejó lo mejor, ¿verdad? Y yo tengo que decir que en mi vida, primero yo estuve al punto de morir, tengo un testimonio, estuve al borde de la muerte, todos los médicos decían que sí, que me iba a morir, pero mi fe y mi amor en Dios, pues Él hizo ese milagro, ¿verdad? Y me dio vida, y entonces ahí vi cómo Él me salvó para lo que soy hoy, una hija de Dios, una seguidora de Cristo y la gloria del Señor, porque dejó lo mejor de mí, iba a sacar lo mejor de mí después que me sacara de ese hospital. Y veo aquí en este versículo 8, ¿verdad? La mano de Dios, así como esa gente estaba desesperada que se acabó el vino, yo también estuve desesperada en un hospital sin saber, me muero o no me muero, y Dios me dejó viva para lo mejor, para seguirlo
y predicar su evangelio. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, María Elena. Muy bien, continuando con la última pregunta. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Un ejemplo es apararme en Él en tiempos de necesidad. Muy bien, hay otras cosas que podemos decir, podríamos decir Hermano, en esta parte, pero me gustaría continuar a la última parte de hermano, no nuestra me... lección. Sí, Pedro, puedo escuchar ahora un comentario antes de continuamos. Pues Ahora sí me está escuchando. un poquito, creo ¿Me que escucha? todavía está cortando un poco. ¿Me escucha, hermano? Sí, Ah, bueno, entonces ya vamos mejorando. Ya vamos mejorando. Aló, aló, ¿me escucha? sí, Pedro. Aló. Ah, ok, muchas gracias. Referente a la pregunta, ¿qué pediré a Dios obre en mí para poner en práctica la palabra de Dios? Yo pediría el poder del Espíritu Santo, que Cristo, para poder transformar todo lo que uno, que como lo hizo Cristo, aportar una verdadera solución al problema que estaba allí. Gracias, Pedro. Aló. Ok, vamos a continuar entonces con la última parte de nuestra lección, el captar. ¿Por qué es importante el captar para compartir el evangelio? Sabemos que el captar es la introducción, el gancho que nos lleva al tema del día. También es un recuerdo que nos ayuda a recordar el tema de la lección, nos enfoca en el tema. Usamos esta parte para captar la atención de las personas en que estamos compartiendo la palabra. Entonces, pues, ¿por qué es importante el captar? Para los creyentes, ya tienen el motivo de entender la palabra de Dios, pero también es bueno para el aprendizaje. Entonces, es una buena manera para recordar el tema o enfocarnos en el tema para los creyentes. Pues igual con los incrédulos, pero también con los incrédulos no tienen un motivo de entender la palabra de Dios y usen un captar conectado con emociones o que es bastante interesante. Tal vez sería mejor para unas personas aquí así que no tienen un motivo de entender la palabra de Dios. Ejemplos de captar de este curso. Hemos usado muchas preguntas para captar. Lección 1, la pregunta ¿qué es un ángel? Lección 2, el nacimiento de Jesús. Otra pregunta, ¿está buena celebrar la Navidad? Lección 3, otra pregunta, ¿quiénes eran los magos? Para lección 4, el bautismo de Jesús, usamos una canción para captar. Y en la lección 5, el primer milagro, hoy usamos una lluvia de información. Estábamos compartiendo cosas de María y José. Entonces, el captar depende mucho del público. Jesús usó mucho un captar de forma de una pregunta o una expresión raro como agua viva
o nacer de nuevo. Con los niños o adolescentes se puede usar imágenes o videos. Es algo bueno para ellos. Entonces depende en el público, el captar. Ahora ustedes van a tener la oportunidad de compartir en grupos pequeños. Vamos a tener no mucho tiempo en los grupos, ya estamos a la hora. Entonces van a tener como 5 o 6 minutos para compartir una idea de un captar para esta historia, la historia de hoy, de, um, del primer milagro de Jesús en la boda de Caná. Entonces, ustedes van a pensar o ya han pensado en una manera de captar la atención y van a compartir con los compañeros en sus grupos pequeños. Entonces, y también en sus grupos pequeños pueden pensar en nuevos ejemplos también, no solo de la tarea. Lo siento. Entonces, vamos a usar los grupos pequeños. Ustedes pueden pensar en el público también. Si el público es en la casa o la comunidad o la iglesia, entre amigos, algo así. Pero van a pensar en unas ideas de captar la atención para esta historia específicamente, la historia del primer milagro de Jesús en la boda de Caná. Entonces, voy a dividirles en los grupos pequeños y pueden hablar en sus grupos pequeños sobre este tema. Ustedes van a tener grupos de 3 o 4. Y tendrán como 5 o 6 minutos en sus grupos pequeños. Ok, los demás están en sus grupos pequeños. Ustedes, si no pueden entrar un grupo pequeño, podemos hablar aquí en este grupo también. Entonces, sí, podemos hablar en este grupo. Tenemos Juanita aquí, Marlene, Norma, Yolanda, Yuraima. Entonces, ¿ustedes tienen un ejemplo de captar para esta pregunta? ¿Están pensando en algo para esta historia?
para captar, yo había puesto una pregunta. ¿Por qué Jesús hizo el milagro si no había llegado su hora? Mm. Eso fue lo que yo puse para captar. Ujú. ¿Por qué Jesús hizo el milagro si no había llegado su hora? Ok, gracias Juanita. Sí, y en esta historia obviamente estamos hablando de su primer milagro, entonces una pregunta es bueno, es buena. Am, sí, ¿alguien más? Marlene, Norma, Yolanda, Yuraima, ¿alguien quiere comentar? También yo contesté la pregunta, porque yo me veo que no contestan ninguna, ¿verdad? Pues, pues yo contesté también la pregunta. Yo hice una pregunta para captar, pero también la contesté. Puse, porque vio a una mujer piadosa que había creído en el poder del Hijo de Dios y a su vez, ¿verdad? Era una mujer de fe y no de una fe fingida. Eso fue lo que yo puse para captar. Ujú. No sé si estoy bien o es más o menos lo mismo que usted más o menos nos está explicando. Acuérdese que yo estoy aprendiendo. No, gracias Juanita. Sí, no, estoy aprendiendo también. Am, sí, pues con esta pregunta de su hora, de la hora de Dios, estaba pensando con esta historia que es solamente en el momento que María preguntó, no estaba la hora, pero algunos minutos, 15 minutos, no sabemos cuánto tiempo más. Entonces, pero después sí era la hora de Dios. Am, pero sí, no sé de, de verdad de esta parte de la historia, pero esto es lo que estoy pensando sobre esta historia, la hora de compartir su divinidad. Am, sí, entonces otros ejemplos que podríamos pensar en otras cosas, pues siempre con niños, con adultos también podemos pensar en objetos. Es una buena cosa usar objetos, entonces podríamos usar una jarra de agua o una botella de agua, algo así, y preguntar si es vino o no, o alguien que puede convertir una botella de agua a una botella de Coca-Cola o algo así. Podríamos pensar en algo así, especialmente con los niños, objetos son buenos para usar. Pero me gustan mucho las preguntas. Buena idea usar las preguntas. Muy bien. Parece que no hay más comentarios, entonces voy a invitar a los demás para regresar y vamos a terminar la lección de hoy.
Ok, todos están regresando, muy bien. Y ahora sí, tenemos todos en el grupo principal de nuevo. Entonces, me gustaría escuchar a dos personas, dos ejemplos de captar después de terminar la lección de hoy. Entonces, veo la mano de Regulo, una persona. Adelante, Regulo, un ejemplo de captar para esta historia. Bueno, pastor, de captar nosotros nos enfocamos en niños y le colocamos a ti un título, Jugando, Conozco y Aprendo de Jesús. Hacer como una obra de títere, una pequeña obra de títere que hable sobre ese primer milagro. Eso es todo. Bueno, Ok. tenemos dos propuestas más, ¿no? No sé si hay por ejemplo, para adultos y jóvenes, teníamos como el vino tinto que Jesús regaló, o el matrimonio y las dificultades. Claro, ese es para allá, para jóvenes y adultos. Por eso digo, sacamos tres dependiendo del contexto donde vamos a hablar sobre este evangelio. Ujú. Eso es todo, pastor. Gracias, Regulo. Y Pedro, vamos a ver si puede comentar. Está en mudo Escucha, el micrófono. hermano, yo diría que probemos el mejor vino como la antesala para que la bendición de Cristo siempre lo tengamos en nuestra vida. Okay. Ok, gracias, Pedro. Sí, y yo estaba comentando a los que estaban en el grupo principal que siempre podemos pensar en, Aló, sí, siempre, Hola, recuerde que no tengo la manita. siempre podemos pensar en los objetos, son buenos especialmente para los niños. Objetos como una jarra de agua, algo así, una botella de agua para esta historia. Tal vez estamos hablando de una boda, entonces una pregunta acerca de una boda sería algo bueno. Siempre objetos, preguntas, cosas así son buenos para captar la atención de un público. Entonces, vamos a tener otra oportunidad Buena esa. de Las pensar en finanzas. más. Sí, vamos a tener otra oportunidad de pensar en más ejemplos de captar para la próxima lección, pero para hoy vamos a terminar la lección de hoy. Entonces, pues para la próxima lección tenemos el siguiente video. Ustedes van a ver este video de la lección 6. También vamos a leer Juan 2, 13 a 3, 21 en sus Biblias. Y voy a compartir otra cosa, creo que es de captar también. Van a crear ejemplos de captar para esta historia. Entonces, esto sería todo para hoy. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a terminar con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Feliz tarde. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones y feliz año. Bendiciones. Amén, bendiciones. Amén. Bendiciones para todos. Un gusto compartir. Bendiciones. Muchas gracias por estar aquí hoy. Está bañando.